Muy buenos días, sean bienvenidos un día más a nuestro programa de Pura Cepa. Estamos encantados hoy de acercarnos hasta el pueblo de Mala para hablar con la señora doña Sebastiana Perera Brito. Muy buenas, Chana. Hola, buenos días. ¿Cómo está usted? Yo estupendamente. Chana, usted, a pesar de haber nacido en Mosaga, ha desarrollado su vida y su obra, como no decirlo, aquí en el pueblo de Mala. Bueno, yo llegué a Mala por mi matrimonio, entonces, pues, mi inserción en Mala, pues, ha sido de muchos años, no como maestra, sino como vecina de Mala antes, porque yo estaba en otros lugares dando clases. Hay que decir a todo esto, quien no lo sepa, que seguramente todo el mundo lo sabe ya en Lanzarote, Chana es profesora de profesión y de vocación, porque también dentro de la profesión o de la suerte de ser profesora, pues ha sido un poco impulsora, ha sido vanguardista, ha sacado el aula a la calle, ha acercado a los padres a los alumnos, ha sido muy revolucionaria un poco. Pues sí, para mi época ha sido revolucionaria porque a mí siempre me ha gustado trabajar por proyectos. Y te cuento, yo soy de una familia de agricultores, de 11 hermanos, donde mi padre y mi madre tenían que trabajar en la agricultura para poder, para poder sobrevivir. Entonces, yo soy la segunda de las hermanas. Mi hermana la mayor iba a la escuela, fue a los 6 años, cuando se iba en esa época, y yo me tenía que quedar a cuidar a una hermana pequeña, yo tenía 5 años, que estaba enferma. Entonces no podía ir a la escuela. Aprendí con ella, con mi hermana la mayor, que es 19 meses mayor que yo, a leer, a escribir, a sumar, restar, multiplicar y dividir. Entonces a los 8 años empecé a ir a la escuela, un día sí, otro día no, porque todavía tenía que hacer las labores de mi casa y seguir cuidando a mi hermana, hacer la comida para cuando mis padres vinieran al mediodía. Y entonces cuando llegué a la escuela, mi maestra, que se llamaba como yo, me puso en la puerta de la escuela y llamó a la vecina, que se llama Carmita, y dice, ven, para que veas cómo lee esta niña. Claro, yo leía haciéndome un 8 sin punto ni coma, ni mucho menos. Leía muy bien. No leía bien, porque, claro, me enseñó una niña a leer. Entonces yo me juré a sí misma, yo algún día seré maestra, pero de mí no se ríe más nadie. De ahí nace mi vocación. Que se reían porque usted no sabía leer. Porque y eso fue una motivación. Una motivación, porque yo sabía leer, pero no sabía leer sin puntos, ni comas, ni nada, sino todo mecánicamente. Se asfixiaba, ¿no? Sí. Hombre, y tanto. Vamos a ver, usted comienza en Mosaga, ¿no? En la escuela en 1949, creo. Sí. Y después se traslada a la Agustín Espinosa. Bueno, después nos trasladamos a la Agustín Espinosa. ¿Cómo fue? Pues bueno, vamos a ver, en la agricultura había comida pero no había dinero. Entonces mi padre nos llevaba a las 5 de la mañana hasta San Bartolomé para que luego siguiéramos con las señoras que iban a vender a Recife, que yo no sé cómo aquellas mujeres llevaban en los brazos unas cestas de huevos que yo me quedaba asombrada. Otras llevaban pollos, otras llevaban leche, lo que sea. Y entonces íbamos caminando con ellas para ir al instituto, imagínate con qué ganas de estudiar llegábamos. Entonces cuando terminamos a las 2, entonces mi padre nos pagaba la guagua para venir para Mosaga. Comíamos y teníamos que echarnos el cardillo al hombro, porque había que empedrar las batatas, había que quitar las hierbas, en fin, que teníamos que hacer todo eso. Y en el verano lo que hacíamos es darle clase a los niños de Mosaga para reunir un poquito de dinero para poder seguir estudiando. Así que yo estoy dando clases que tengo 12 años. Así que ya usted ya tenía unos conocimientos para poder dar clases a los chinijos. Sí, a los chinijos. Vale. En el año 54 se inician en magisterio en Las Palmas. ¿Sería un cambio brusco para usted, no? Bueno, bastante también, porque primero fuimos al Colegio de la Salesiana, pero claro, la falta de dinero hizo que tuviéramos que ir a casas particulares que nos recibían, unas veces bien, otras veces mal, y mi padre nos mandaba la comida en los barcos de don Antonio Armas. Cuando dice que tienen que ir a casas particulares, que a veces les recibían bien y otras veces mal,
explíquese, por favor, ¿qué quiere decir? ¿Que se tenían que quedar en casas de particulares? Sí, en casa que a lo mejor nuestras compañeras decían, mira, fulana tiene falta de dinero, les puede recibir, tal. En unos sitios lo pasamos bien y en otros no tan bien. No tan bien. Pero en la última casa que estuvimos, para nosotros fue nuestra familia y seguimos en contacto con ellos. Al final ni le pagábamos nada, ni si nos comíamos o vivíamos como podíamos. Bueno. Y era una familia humilde, pero muy buena gente. Entonces, ¿cómo se agradece, no, esas ayudas? Hombre, y en esos momentos también, ¿no? En esos momentos tan difíciles. Pues también te cuento anécdotas que mientras nuestras compañeras, no podíamos comprar los libros tampoco, mientras nuestras compañeras, pues los sábados y los domingos iban al cine o iban de paseo, mi hermana y yo nos quedábamos en casa para copiar los libros, porque en ese entonces no había fotocopiadora, para poder tener material para toda la semana. Para toda la semana. Así que cuando la gente me cuenta, ay, no estudia, no sé cuánto, digo, hoy no estudia porque no quieren. Porque no quieren. Porque digo, hay que tener una voluntad muy fuerte y yo creo que de eso nace mis ganas de trabajar, la creatividad, el esfuerzo que tienes que hacer para salir adelante. Por todo lo que le ha costado, ¿no? Sí. Digamos. En el año 1957 termina magisterio. Sí. Bueno. Ya es profesora oficialmente. Oficialmente. Termino a los 20 años. ¿Qué hace? Entonces empiezo a dar clases particulares en Las Palmas, en el colegio... ¿En Carrizal puede ser? No, primero en el colegio inglés. Mi hermana daba, por ejemplo, por la mañana o yo por la tarde y tal. En fin, que en total nos pagaban 1000 pesetas. 500 para ella y 500 para mí, para ayudarnos un poco a preparar la oposición. ¿Eran perras? Bueno, en ese momento eran perras. Sí. Sí, en ese momento eran perras. Entonces, una maestra, porque había lo que se llaman oposiciones a 10.000istas, es decir, 10.000istas quiere decir poblaciones de más de 10.000 habitantes. Entonces Aurelia Medina, que falleció ya, me llama y me dice, mira, ¿me quieres sustituir en la Somada? Ah, digo, sí. Entonces estuve 6 meses en la Somada de día, trabajando como maestra. Pues allí, a los niños, y como anécdota te digo que bueno, también lo pasé estupendamente bien con los vecinos, porque la escuela rural tiene algo muy importante, que es el contacto directo con la gente. No solo cercanía. La cercanía, no solo con ellos, con los padres, con los vecinos, porque haces cosas, haces teatro, haces poesía, haces cosas más allá de lo que es libros de texto. Entonces, pues por las noches me iba a casa de una vecina a rezar el rosario, ellos pues, me venían a traer, yo siempre llevaba conmigo una hermana o dos, como éramos tantos, para un poco aliviarle la carga a mi madre. En casa. Entonces, le di clase a varios, eran niños y niñas, pero cuando eran todos en la escuela mixta. Pero siendo ya política, estando ya en la política yo en el Ayuntamiento de Arías, hubo un acto en los helechos arriba, y había alcaldes, había mucha gente, y se me acerca un joven alto, mocetón, muy guapo, y me dice, usted me dio 4 reglazos. Yo digo, ¿cuándo, mi hijo? Y yo miré para arriba porque era más alto que yo. Dice, sí, usted no se acordará, pero yo sí me acuerdo. ¿Lo dijo con cara de pocos amigos? Sí, un poco. Digo, bueno. Digo, dime quién eres. Dice, soy Juan Calero, el alcalde de Tía. Digo, mira, perdona, tú sabes que en ese momento decimos la letra con sangre entra. Pues nada. Entonces me dio un fuerte abrazo y me dijo, sí, muchas gracias. Gracias a eso soy abogado. Dice, mira, tú, por no saberme el verbo pintar. Y casualmente ayer me encontré con su esposa, con la señora, yo me llevo muy bien con ellos, y le digo, dile a Juan que mañana tengo una entrevista y lo voy a nombrar por los 4 reglazos que le di. Está bien. Chana, en todo ese peregrinar de sitios donde dio clases, hay alguno que destacamos ante todo, que es el pueblo de Málaga. En el año 71 sí. Pide usted destino y vuelve a Málaga. Sí. Perdón, a Málaga. No, primero estoy... En la península incluso, ¿no? Sí, en la península. Primero estoy en el Carrizal de Tejeda. Bueno, salí de fue algo maravilloso
Y todavía, fíjate que después de 50, más de 50 años, la gente me llama, me escribe, me llama por el teléfono y que usted venga y tal. Entonces, estuve 4 cursos allí. Llegué con 22 años y me vine con 26 para casarme. Entonces, para mí fue algo tan grande y tan maravilloso, porque yo era maestra 24 horas. Si terminaba de dar clase, me iba a casa todos los días me tocaba ir a casa de un vecino. Estamos hablando en Carrizal. En el Carrizal de Tejeda. ¿Y por qué? Unas veces a hacer queso, otras veces a coser ropa a los niños pequeños, otras veces a bañarlos, otras veces a cuidarlos. ¿Y eso era una labor que usted hacía? Que yo hacía altruistamente. Altruistamente, porque era el contacto tan grande con la gente. Sí, que se hacían amistades. Se hacía una amistad tremenda. Y ellos me decían cuando me vine, dice, usted se va, pero usted se lo pierde. Y porque, yo qué sé, Tejeda tiene una singularidad, el medio ambiente, de tal. Yo volví a Tejeda cuando estaba en el Cabildo, con los de Portonao, a un acto, pero no al Carrizal de Tejeda. Entonces, cuando yo estaba en el ayuntamiento, oyeron mi voz y oyeron mi nombre. Entonces se me acercaron un montón de alumnos que la conocieron. Ay, llegué hasta el Carrizal, no, ahora en este momento no llego, tal, y bueno. En fin, que en el año 2005, bueno, claro, estoy haciendo cosas que después contaré. Con mi hijo me lleva al Carrizal de Tejeda, me hacen un homenaje a la alcaldesa Encarna, y allí estuve con la gente, me quedé, porque es que allí no habían sino cuevas, no habían sino 3 casas, la escuela, la iglesia y 2 o 3 casitas más, y después cuevas. Yo te puedo decir que yo salí de Las Palmas en los coches esos amarillos, a las 6 de la mañana, y llegué al pie del Nublo. Allí había una tienda que llamaba El Aserrador, que recogía a todas las maestras que íbamos, nos daba de comer y tal. Y lo que llamaban los arrieros eran hombres que tenían mulas, nos llevaban una camita plegable, unas cositas, que me dio la señora donde yo me quedaba, me dio unas sabanitas, unas cositas para llevarlo. Entonces salí caminando y fui con una compañera que era de Artenares, me dijo, no te preocupes, yo tengo allí una prima, lo vamos a pasar muy bien. Ya la gente sabía que yo iba. Era el 24 de marzo. Entonces, cuando yo llegué a Tejeda primero, fui al alcalde a tomar posesión y me dice, usted es la 4ª maestra que viene. Durante todo este tiempo no ha habido maestra aquí. Dice, seguro que si usted es de Lanzarote, usted allí no aguanta ni 2 días. Bueno, digo, lo veremos. Empezamos a atravesar todos aquellos veredas porque no había sino riscos y tal, en medio de almendros, muy bonito. A la hora y media encontramos un pueblo, se llama El Toscón. A la otra hora y media, allá, en una puesta de sol preciosa que la recuerdo con toda nitidez, aparece el Carrizal de Tejeda. Y entonces cuando yo iba ya llegando, oigo en el patio de la escuela, porque me dice mi compañera, aquella es la escuela, a un montón de gente diciendo, ahí viene la maestra, ahí viene la maestra. Entonces allí me recibieron los mayores, los niños, toda la gente, pero era algo que yo me sentía un poco, no sé, como en casa. Ese día no nos dejaron quedar allí, nos fuimos a quedar a casa de una señora y en sí toda la vida fue transcurriendo así, porque el Carrizal estaba en un sitio, pero después venían niños que venían caminando más de una hora del Nuevo Mateo, del Siberio, porque ¿sabes? La presa de los niños está entre el Carrizal y... Sí, de pueblos aledaños, de cercanías, me imagino. Y entonces yo pasé la vida muy bien, ¿por qué? Como yo cada día iba a una casa y me sentaba a hablar con la gente y me decía las señoras mayores, ay, con usted se puede hablar, porque usted lo que nosotros le decimos, usted no se lo cuenta a nadie. Sí, que hacía un poco de confidente también. Hacía de confidente, se llegaba a intimar de ayudarle a la gente, yo qué sé, era algo muy singular y te digo que todavía
me sigo relacionando y usted vuelva, usted venga, usted esté aquí con nosotros, venga Sí, sí, que casi que no la dejan irse, sí, pero la vida tiene que seguir. pero la vida tenía que seguir. Yo vine, entonces... ¿Y volvió para Mala? No, me casé en Mala, pero todavía no estaba yo en la escuela de Mala. Entonces me destinaron a la península. Yo no fui porque estaba embarazada de mi primer hijo y tenía peligro de aborto. Entonces no fui a la península. Entonces me destinaron a Tinajos. También estupendo, maravilloso. Estuve ahí 3 años en la escuela de Tinajos. Todavía yo le digo, mis niñas que tienen más de 50 años, pero cuando el Cabildo me hizo un homenaje por los 25 años de la feria, aparecieron ellas con un ramo de flores. Yo digo, para mí fue algo tan mágico, que digo, que te sigas acordando de aquello, porque salieron muchas maestras y algunas me dice, cuando estamos explicando, nos parecemos a ti. Habrá cambiado mucho también la profesora esa profesora que era usted antes, esa sí. Cercanía, ahora, ¿no? ¿No cree usted que habrá cambiado mucho? No sé. La sociedad también ha cambiado. La sociedad ha cambiado. Entonces había algo que había en la pizarra, y me lo recuerda siempre. Si en tiempos de los apóstoles los hombres eran bárbaros, se subían a los árboles y cogían los pájaros. Qué bueno. Bueno, y allí tenía niños de 48 niñas. ¿Para usted sola? Para yo sola. Yo me levantaba temprano, yo tenía ya dos niños. Cuadriculaba mi pizarra porque la escuela unitaria a mí lo que me ha dado es desarrollo mental. Es decir, que tienes que estar trabajando con niños. Yo tenía niños desde 5 años hasta niños de 13 años, niñas. Y conjuntamente en la misma aula. Entonces tienes que hacerlos trabajar... Con la dificultad que ello conlleva, ¿no? Sí, pero tienes que hacerlos trabajar todos a la vez. Entonces, ¿qué hacía yo? Pues tenía 2 pizarras, una la preparaba para que fueran trabajando uno y mientras yo iba trabajando con otro, ¿sabes? Y entonces eso es... había que tener oficio, había que tirar había que preparar las clases había que preparar, el día anterior, ¿no? Hombre, claro, eso hoy siempre... en día las preparan, pero que en aquel entonces era todavía más difícil, porque después aparecen las unidades, todo cambia, porque tú sabes que antes era el libro de Petete, donde todo venía, apenas tenían dibujo, sino vienen las unidades didácticas, vienen los cambios, los exámenes al final te los mandan lacrados desde la Joncería de Las Palmas. Es decir, que hay una serie de cosas que hoy la gente se asusta, pero en nuestra época fue muy difícil también. Nosotros no podíamos abrir los exámenes de los niños, sino en el momento que se lo entregábamos a los niños, porque venía la inspección había unos controles muy rigurosos. Había unos controles muy rigurosos. Hoy quizás se controla más lo que es los papeles, que la escuela se ha convertido en una oficina. ¿Sabes? Que se convierte, que hay mucho más burocracia, mucho más... antes no había tanta burocracia, sino que tenías que llevar la programación anual, la programación mensual, la quincenal y la diaria. Teníamos un diario... No era tan... Era un diario que tenías que llevar todos los días, qué es lo que hacías, y venían los inspectores y te pedían todo, ¿sabes? Todas esas cosas. Hoy no se pide tanto, hoy se pide más si has hecho bien los papeles. Claro. Yana, tarda para llegar, no quiere llegar a Mala. Bueno, me quedó bueno, a mí salir de Tinajos me costó, por así decir, una enfermedad. También. También, porque es el cariño que coges a la gente, porque no solo trabajas con los niños, trabajas con los padres, claro, con los vecinos, con todo el entorno, y la gente te cuenta su vida. Eso, eres como, yo qué sé, el confesor del pueblo, de alguna manera. Sí, que se llega a tal punto. Llega a tal punto que la gente tiene una confianza, que la gente quiere contarte algo que le ha ocurrido en su casa, que le ha ocurrido con el vecino, y dice, todos siempre me decían, yo sé que usted no se lo cuenta a nadie. Sí, que tenían confianza en usted. Yo qué sé. ¿Y de Tinajos a dónde va, Chana? Entonces, de Tinajos ya, pero voy a Aría. También. Ya se va acercando poquito a poco. Poquito a poco. Estuve en Aría un curso,
también lo pasé estupendamente. Hay alumnas también que Carmencita bailó. Bueno, no nombro a ninguna porque tendría que nombrar a todas, sí. infinidad Vale. de gente. Sí, a María Elga, que le escribí una poesía muy bonita y otra compañera mía que falleció a los 38 años. Esa niña menudita, preciosa, con un uniforme que parecía... para mí fue un masazo muy grande cuando la fui a ver y ella me enseña las libretas que tenía guardadas, sus muñecas, lo que ella llevaba a la escuela. Y a los pocos días una alumna sí. Falleció. Cosas de Bueno, la vida. entonces... a mí estuve un curso, pero fue antes de Tinajo. Entonces, a mí la escuela de Málaga me costó mucho venir, te lo digo con sinceridad. ¿Por? No sé, me decían que era muy difícil de llevar, que este pueblo era muy difícil, que yo no conocía sino el entorno familiar. Y vecinos y la gente que trabajaba pues en la casa de mi suegra, porque tenían una agricultura muy grande. Entonces, a mí la escuela que me gustaba era la de Arrieta, por el mar. Tenía el mar cerca. Sí. Entonces las dos estaban en concurso, pero bueno. ¿Qué hace que se decida por Málaga? Entonces mi suegra me dice, pero claro, mi marido tenía que venir para Málaga y después ir para Tinajo y tal. Dice, bueno, pues si no vienes para Málaga, yo no cuido más a tu marido, aunque sea mío. Es un poco chantaje emocional, ¿no? Sí, pues sí, me hizo eso. Pero para mí fue una segunda madre, te lo digo, se portó muy bien conmigo. Nada, entonces yo digo, bueno. ¿1973? Sí, digo, ¿qué más da? Voy para Málaga. Y yo traje ya 3 niños. Mi hija Monse tenía 2 meses, el mayor tenía 3 años y la otra tenía pues 2 años, pues se llevan 11 meses. Y a mi suegra le dice, mi suegra era una mujer muy lista, le dice, ¿qué irá a hacer esa mujer con 3 muchachos? Y mi suegra le contesta, usted no sabe lo que ella puede dejar en Málaga todavía. Efectivamente. Curioso, ¿no? Sí, muy curioso. Como si ya la conociera, ya sabía cómo... Sí, ya sabía cómo iba a actuar. Y sinceramente, el pueblo de Málaga me acogió muy bien. Pero usted también hizo una labor importante. Usted sacó la escuela un poco a la calle. A la calle. Porque, explíquenos ese concepto, sí. Porque era algo no muy común todavía a día de hoy. Todavía, mira, fui presidenta de la Asociación de Vecinos durante 12 años. Entonces, el contacto con el pueblo, las primeras paredes que se hacen en Lanzarote son las de Málaga, que después viene un alcalde y las encala, que para mí fue bastante mal, porque a mí la pared de piedra seca era muy importante. Arreglamos la iglesia, las alfombras. Las alfombras de Corpus Christi no existían hasta que nosotros, sí, las alfombras del Corpus Christi. ¿Qué le impulsó a hacer las alfombras? Porque para mí, vamos a ver, la iglesia tiene defectos, como todas las instituciones tienen defectos. Pero... hay una connotación religiosa detrás. Religiosa, porque mi madre era una mujer que nos enseñó el respeto a todos. La verdad que nosotros tuvimos unos padres maravillosos que todos lo compartíamos. Éramos 11 hermanos, pero no solo era la alfombra Corpus Christi, eran jardines, eran actividades, eran teatros, era teatro, jardines. Cosas que hasta entonces eran inauditas. Eran inauditas. Bueno, también, a lo mejor molesté a alguna gente, porque esa innovación así de repente, pues nada, era el trabajar, el hacer cosas. Entonces, cuando llega Suárez, cuando llega la democracia, la primera corporación, que Juan Santana fue el alcalde, me llama y tal, y la verdad que sacamos más de la mayoría absoluta. Entonces fui concejal de Educación y Cultura, y después unas veces estuve 16 años en el ayuntamiento, unas veces en la oposición y otras veces, pero a pesar de todo seguía trabajando, porque con la asociación de vecinos pues podíamos trabajar. Y fíjate, lo que hacíamos, como la presa de Málaga se sale como un cesto, entonces abajo cogieron salía el agua, y en el camión de Florencio cogíamos las cubas
y la vendíamos, no sé si era a 300 pesetas, si era a 100 pesetas. Lo cierto es que ese dinerito era para ayudar a comprar la piedra, pues si teníamos que pagar un peón, en fin. Que... La piedra, pero la piedra para su casa particular. No, mi casa. No, lo digo a propósito. Lo digo a propósito la pregunta, porque no es muy común que una persona tenga esa labor pública. No, a mi casa nada. A mi casa la arruiné. Para hacer estas paredes que tú ves, para arreglar la ermita, que la arreglamos toda por fuera porque se estaba cayendo todo. Para mejorar el pueblo. Para mejorar el pueblo todo. Pues el parque de ahí detrás, que le llamamos el Parque de los Enamorados. Y otra cosa que ahora se me viene a la mente, el primer parque infantil de Lanzarote lo tiene Mala. Eso le iba a comentar. Lo trajimos de Victoria. Era Pedro Placeres, que es el señor mayor que había estado en la guerra, sí. Me dice, había un aparato enorme que ya no están, que se llamaba la trainera, porque era como un barco que venía para detrás y para adelante. Era un parque infantil precioso. La Caja de Ahorro nos ayudó un poco, pero quería, primero me peleé mucho con ellos, porque... no querían poner las perras. No querían poner las perras, sino que nos daba dos bicicletas para que las rifáramos. Digo, no. ¿Dos bicicletas? Para que las rifáramos. Digo, no. ¿Y qué pedía usted? Yo pedía dinero para poder comprar parque. Vale. Con lo poquito que teníamos del agua que sacábamos de allí y lo que nos dio la caja, compramos el parque. La gente se quedaba asombrada porque era un parque precioso. Pero claro, cuando venía la fiesta de las Mercedes, venía todo el mundo al parque. Aquellos hombres que pasaban, como yo, 80 kilos, se subían en las barquitas, se subían todos. Nosotros, un día, fui con mi marido al cuartel de la Guardia Civil en Adía. Entonces, me dice la Guardia Civil, dice, ¿qué quiere usted que le haga? Dice, si ellos van a salir primero del cuartelillo, que usted de aquí. Claro, usted quejándose. Dice, usted claro, no había otro ocio, no había otro. No había otro ocio. Y si usted no pidieron la democracia, pues ahí la tiene. Eso le decían en el cuartelillo. Pues hicimos la cancha de baloncesto, que todo esto era tierra. También, ¿sabes? Que sí, que cambiaron varias compramos cosas. un trozo de terreno que está donde está el parquito y todo eso. ¿Y cómo le dicen el Parque de los Enamorados? El Parque de los Enamorados, porque ahí venían los enamorados. ¿A enamorar? A enamorar, claro. ¿Los jueves y los domingos? Cuando les parecía. Cuando les parecía. No hacía falta que... No había norma. Chana, quisiera ir un poquito más, sí, para que nos dé tiempo. Sí. A mediados de los años 80 comienza su andadura en el Cabildo Insular, sí. En el cual desarrolla una labor importante, digámoslo así, sobre todo a nivel cultural, sí. Y a nivel... una de las cosas que yo más destacaría quizás puede ser el que ha sido la promotora de la Feria de Artesanía de los Dolores. Sí, pero te cuento, cuando yo llegué al Cabildo, el Departamento de Cultura estaba en la avenida donde estaba el consorcio del agua y que estaban las oficinas técnicas y tal. Entonces por allí fue no me acuerdo si era don Esteban, sí. Y me dice, se ha tocado usted la Cenicienta, porque yo me encontré allí con 3 administrativos. Digo, ¿y qué hago? Sí, que no era uno de los... Entonces, yo sabía que Fuerteventura en cultura estaba bastante avanzada. Me fui al Cabildo de Fuerteventura, me fui al Cabildo de Gran Canaria y me fui al Cabildo de Tenerife. Para ver cómo estaba funcionando. Cómo estaban funcionando, qué estaban haciendo ellos. Y yo digo, esta gente está funcionando, esta gente está trabajando, se puede hacer algo. Un día me llama el secretario del Cabildo y me dice, la veo a usted con tantas ganas de trabajar, pero no tiene medios. Dice, ¿usted quiere un plan del INEM que tenemos con 43 personas? Digo, hombre, encantada. Ahí empezó mi verdadera andadura. Entonces, empecé por técnicos superiores, técnicos medios, monitores, para ante todo la artesanía. Es decir, que extendí por toda Lanzarote. A los artesanos los mandé a los colegios, a que enseñaran a la artesanía a los niños, hicimos un plan, yo llamo el libro blanco del Cabildo. Yo llamé a todo el mundo. Denominación cultural, digamos, que se llama, todavía dura desde entonces. Sí.
todo. Hice un plan de acción sociocultural. Entonces, Ana Carrasco, que hoy es la directora de la Reserva de la Biosfera, toda esa gente, es decir, gente técnicos superiores muy buenos. ¿Recibió apoyo para desarrollar? Sí, y recibí ¿No apoyo. se encontró muchos obstáculos? No me encontré muchos obstáculos, e incluso recogimos en un libro todos los juegos tradicionales, todo lo que se movía en Lanzarote, lo recogimos. Y de ahí nace lo que es el plan de cultura del Cabildo que ha durado eternamente. Entonces, un día vino el director general de Industria del Gobierno de Canarias y me dice, mira, estamos dando un poco de dinero para las ferias regionales, las ferias insulares y tal. Bueno, el primer año, cuando vino, lo que hicimos fue hacer una muestra de artesanía en la Casa Hey en San Bartolomé, donde le hicimos un homenaje a Doña Dorotea, que allí verás la foto ahora. Al año siguiente, digo, vamos a hacer la feria. En principio se pensó hacer en el Momento del Campesino, incluso se pusieron las bases para hacer una carpa. Pero a mí no le cuadraba. No me cuadraba mucho. Digo, si se hicieran los Dolores. Parece que Nicolás de Páez me leyó la mente. Un día le dije, mire, quiero hablar con usted. Ah, pues ven, voy. Siendo Nicolás de Páez el presidente del Cabildo, claro. Sí. Yo tengo muy buenos recuerdos. Entonces empezamos a hablar y tal. Y dice, Chana, ¿y por qué no lo hacemos los Dolores? Ay, Nicolás. Digo, te doy un abrazo. Le estaba leyendo el pensamiento. Digo, me estás leyendo el pensamiento, sí. En los Dolores. Y fue todo un éxito. Fue todo un éxito. La hicimos en la parte baja porque fue en una feria. Y yo le tengo que agradecer muchísimo a los trabajadores del Cabildo. Que se implicaron. Se implicaron. No voy a nombrar a nadie porque fueron tantos. Porque allí estaba yo hasta las 5 de la mañana con ellos muchas veces. Porque no teníamos experiencia. Claro. Y entonces si voy a nombrar, pues tendría que nombrar cientos de personas que trabajaron porque no teníamos experiencia. Qué bueno, ¿no? Que sí. Que la gente se implique, ¿no? Sí. Después, bueno, fue un éxito todo. Cuando Nicolás dice, ¿pero qué es esto? Y yo creo que ese año se metieron 20.000 personas en Mancha Blanca. Madre mía. Luego, los actos sacramentales, el encuentro en el Anillo de Escotillo. Qué pena que los actos sacramentales no se sigan. No se sigan. Bueno, ha sido obra de Juan Brito, de mi tío, yo también tengo que reconocerlo. Las personas que ayudaron, es la única persona que voy a nombrar porque el mató ya José María Barreto, también. Entonces, pues seguimos. Y para mí la importancia es que las sucesivas corporaciones han seguido trabajando, es decir, que la feria es ya imparable. Ya tiene 28 años. Es una parada ineludible. Y luego, porque claro, nada más regional, vienen artesanos de otras islas, vienen... Bueno, y han venido de la península, incluso de otros países. Y luego se ha logrado que no solo la artesanía tradicional, que está en momentos bajos, que hay que... Ya los alcaldes se están proponiendo de hacer talleres, porque es que se van a perder, por ejemplo, en Aría, la cestería. Hemos tenido elogios, hemos hablado con él, con varios. Pero es que tenemos que la gente joven, que se implique. El barro y tal, que son cosas... Doña Dorotea, maestra de los novios del mojón. Exactamente, los famosos novios del mojón. ¿Todavía se siguen casando con los novios del mojón? No. Pues no lo sé, pero la verdad es que la mujer tuvo una idea genial. Sí, ¿verdad? La verdad que sí. Chana, en el año 95 deja la política. En 1995, tras una moción de censura. No vamos a hablar de política porque no queremos... Estamos hablando de un poco de cultura, de cosas bonitas y meternos quizás en política a lo mejor no viene al caso. Vuelve a dar clases a Mala. A Mala. Con la anécdota o lo curioso, o aprovechando las características suyas como profesora y como mujer, de que va a dar clases a los hijos de sus antiguos alumnos. Exacto. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es esa experiencia? Pues bueno, la verdad que me recibieron muy bien, sinceramente te lo puedo decir, porque me dice un compañero, es que has dejado una impronta aquí en Mala. Entonces vine y empecé otra vez a trabajar, incluso a hacer teatros con mis antiguos alumnos, que llaman a las madres de los niños,
el carnaval, es decir, que hacíamos otra vez, ya les enseñaré una foto ahora, vestidos de tunera, en fin, que seguimos trabajando, pero pasado unos años, esto empieza, ¿sabes?, a haber en las aulas ciertas dificultades, no aquí en Málaga, porque empiezan a venir los inmigrantes, había desorden en las aulas, pero yo no tenía esos problemas. Entonces aparece el coordinador del proyecto Atlántica, que es un proyecto europeo, porque yo creé la FAPA, que llaman hoy, el AMPA. Asociación de Padres. Sí, Asociación de Padres. Entonces les dije yo a ella, las voy a acompañar, y fui. Fue en el colegio Las Salinas en Arrecife. Entonces, cuando empezaron a hablar de la irrupción en las aulas, de las dificultades de los emigrantes y tal, y yo le dije al coordinador, don Florencio Lengu, digo, pero es que yo no tengo esos problemas, digo, ¿y puedo presentar un proyecto de zona? Dice, sí. Entonces, yo tenía mucho dolor en ver cómo está el parque de tuneras de Málaga y Guatiza, porque eso era una maravilla cuando yo llegué, ese colorido, las mujeres, porque quien se ha dedicado a la cochinilla en realidad ha sido la mujer, porque la cochinilla ha sido como un complemento, porque no siempre no era el sustento de la familia. Era sustento, era un complemento era un complemento a la economía familiar. Y los hombres iban a trabajar en otras labores, porque la cochinilla no siempre se vendía, la vendíamos cuando ocurría un desastre en el Perú, por ahí, el niño o la niña, en fin, se vendía. Entonces, hay hasta 9 años sin venderla, pero como era un producto que si tienes cuidado de secarlo bien y tal, se podía guardar. Entonces, digo, sí. El proyecto era el rescate del cultivo de la cochinilla, estudios socioeconómicos de Málaga y de Guatiza y tal. Entonces empecé, hablé con el inspector, digo, mira, le presenté el proyecto, digo, yo este año, en el año 2003-2004, yo no voy a utilizar el libro de texto, ni Santillana, ni el Berés, ni nada. Voy a utilizar mi proyecto. Se lo enseñé y dice, muy bien. Entonces yo apliqué las 8 competencias básicas de la educación a la cochinilla, es decir, que las matemáticas, el lenguaje, las curriculares, las extracurriculares, que todo el mundo se asombra y dice, pero tú, a tu edad, hablas de 8 competencias básicas, porque yo nunca, cada vez que había un taller que en la escuela, en el centro de profesores, yo iba. Es decir, que yo nunca dejé... Usted se estaba siempre reciclando. Reciclando. Yo no dejé mi formación, porque el profesor de pedagogía siempre nos decía, yo no voy a un médico que no estudie, que no se recicle, ni a un maestro que se quede con lo que aprendió en el magisterio. Claro, claro. Y entonces tienes que estarte... Los tiempos habían cambiado, la gente no es lo mismo. Tienes que estar al día, porque ha habido muchos cambios en la enseñanza. Entonces, el proyecto este es que la escuela sale a la vida y la vida entra en la escuela. Los niños iban con los agricultores a coger cochinilla a los campos. La sacábamos, la pesábamos, hacíamos comercio, los padres venían con dinero y compraban y vendían, ¿sabes? Que todo hacíamos todo lo que era, pues después las extracurriculares, pues teatro, pues poesía, adivinanzas, de todo lo que es en torno a la cochinilla. Hay un padre y una niña que es una solista de maravilla, porque el padre hizo la canción. Entonces todo fue... Bueno, cuando nosotros presentamos el proyecto en Las Palmas, ganamos el premio, y porque todo el mundo se ha acostumbrado, cuando presentamos los DVD, tuve la suerte que mi hijo es informático, y él trabaja en el Ayuntamiento de Aría, y el alcalde le pedí permiso y le dio permiso para que viniera, eran las horas de trabajo en el Ayuntamiento, los días que teníamos que grabar. Hicimos una huerta en el colegio que nos ayudó el Ayuntamiento, los padres, los agricultores, para que todo lo que ustedes por ahí de rollo, todo eso es... Bonita e interesante labor la de interactuar tanto padres como alumnos, ¿no? Como alumnos y vecinos, todos, y agricultores. Entonces, hicimos el primer vídeo. Pero claro, yo tenía eso, pero quería ir más allá. Usted no se podía estar quieta, ¿no? No. Digo, tengo que buscar, ahora tenemos que transformar la cochinilla.
Llamé al Cabildo de Tenerife, porque yo sé que... ¿La finalidad cuál era? Ahí en ese momento la finalidad empezar ¿cuál a era? promover la cochinilla. Sí, y convertirla en carmín. ¿Qué es esto? Los tintados que tenemos, pinturas de labios, estos de todo. Hasta tintes para el pelo. Para el pelo, sí, me teñí 2 veces. Sí, a mí no, porque no me llegó a tiempo. No llegaste a tiempo. Pero bueno, tenía que haberla conocido antes. Sí. Carmen. Me hubiese Entonces gustado. hice también una cooperativa con los niños. Se llama Carmilán, ellos le pusieron el nombre. Ya estamos hablando ya de la asociación. De la asociación. Asociación Milana. Milana, cultural. Sí. Entonces, claro, yo necesitaba gente. Entonces Marci, que es el actual alcalde de Aría, estaba de concejal, y me dice, digo, ay, necesito un biólogo. Si te lo voy, yo te me recomendó a Juan Casol, la verdad que es una maravilla. ¿Biólogo ¿por qué? Porque nosotros, resulta que detrás de aquí de la escuela hay un albergue. Yo tenía de compañero a Alejandro Perdomo Placeres. Y me dice un día, mira, aquí detrás, en la casa de mi hijo, se alojó un farmacéutico industrial y mire, mandó estos botitos de carmín. Digo, pues dime quién es. Dice, uy, pues si tú no lo conoces. Digo, no, yo no lo conozco, pero... Entonces hablé con el hijo de Alejandro y me dio el teléfono. Lo llamé, el hombre encantado. Me hizo un proyecto, tal, y venga... Y, usted le dijo, quiero... Sí, esto, y viene y trae un equipo de gente. Trae el grabador, trae un biólogo genetista, que estaba casado con una sobrina de él, un chileno, y empezamos, y en fin, hicimos 5 seminarios. Pero hace 5 años tuvo una desgracia muy grande. Él era un atrevido, muy atrevido. Resulta que un Jueves Santo, en su tierra natal, fue a hacer parapente y el parapente no se le abrió y cayó al mar. Y eso caer en el agua como caer contra el muro y se mató. Pero nosotros, ahí la verdad, el aula César Corpa, hicimos un homenaje y todos los años viene su señora con un grupo de gente a visitar Lanzarote. Este año han venido 20 y tantas personas de Alemania, porque la mujer es alemana, con sus hermanas, sus maridos, sus hijos y todos ellos. Porque ellos, sí, que Lanzarote forma parte de ellos. Porque quizás usted dice que sufrió un revés ese proyeco al fallecer. Porque no terminamos, porque no terminaron lo que habían empezado. Lo que estaba esto, y afortunadamente, por eso te digo, que el carmín lo aprendieron varias personas, incluso es que estaba hasta al alcance del ama de casa, porque él lo hacía de una forma tan didáctica, tan sencilla y con tanta pedagogía, que cualquiera podía aprender. Importante, ¿no? Que cualquiera podía aprender. ¿Ese vacío lo ha ocupado alguien? Es Juan Cazorla. A día de hoy, ¿cómo está el tema de la cochinilla? Porque me decía usted que se nos está valorando más los valores, los potenciales que tenemos aquí en la tierra, se ven más fuera de nuestras fronteras que dentro. Es triste, pero es triste, pero es así. ¿Por qué? Porque, y te cuento, yo una vez... ¿Qué se puede hacer con la cochinilla? Sí, miles de cosas se puede hacer. Desde tintado, pinturas de labios, lacas de uñas, esto para la medicina. En la medicina está menos desarrollada, pero también hay gente que la gente me lo pide, pero yo digo, yo no lo recomiendo porque siempre él nos decía, nosotros no podemos vender la pintura de labios porque no tenemos el registro sanitario. Esto sí, todo lo que es de comida o de... necesita un registro sanitario. Entonces, pero hay quien recomienda la cochinilla para subir el hierro. Y hay gente que lo toma y así mismo es. Y así mismo es, pero en la medicina es donde menos desarrollo está. Por aquí han pasado todas las televisiones alemanas y importantísimo la BBC inglesa, porque en Inglaterra ya hay una multinacional donde venden los productos alimenticios tintados con cochinilla, porque se utiliza mucho para alimentación. Ya la Comunidad Económica Europea está estudiando
de suspender las anilinas, de quitar todo eso y utilizar la cochinilla. Debido a sus propiedades. Y a sus propiedades, porque es un producto ecológico, a la cochinilla no se le echa nada, es decir, ponerla a secar y nada más está, que ¿no? el sol. El sol. Natural como la vida misma. Sí, pero nosotros tenemos un problema porque, por ejemplo, han llegado empresarios chilenos, lo que sea, y claro, Lanzarote cabe dentro de un parque en Chile o en... No tenemos dimensiones para producir. Y entonces, cuando ellos ven esos pequeños, no tenemos dimensiones, porque Perú es inmenso y luego está muy bien organizado. La fábrica que estaba en España, en Navarra, se trasladó al Perú, la fábrica de Carmín. ¿Sabes que arriba hay una fábrica, en la entrada de Mala, que la han cogido los que tienen el Aloe en Órsola, pero no sé qué está pasando, que hace 2 años que la tiene y eso no se ha abierto. Chana, ¿será que hace falta gente de atrás que venga? Y usted no va a estar toda la vida aquí al pie del cañón. Sé. No, pero hay gente joven. Yo estaré aquí, aunque sea en una silla de ruedas. Pero estará aportando su granito de arena. Eso sí, aportando. Chana, se nos va un poquito el tiempo, va en tele. Ay, que tantas cosas que no voy a contarte, pero... Hay una pregunta que yo quisiera hacerle. Dime. ¿Qué pasa con la educación? ¿Qué hay ahora? ¿Qué está faltando ahora? ¿Qué había antes que no hay ahora? Han perdido valores no. La sociedad creo que está un poquito rarita. Han perdido potestad los profesores con respecto a la educación. Antes el profesor era una institución en la cual se respetaba. Ahora no. Ahora cualquiera. Existen casos que antes eran impensables que un alumno o un padre le pegara a un profesor. Están los pájaros contra las escopetas. Sí, eso es un mal que tenemos, porque yo a los padres siempre les decía, si ustedes tienen algo contra mí, o que usted ve que a los niños, les sé, díganmelo a mí, no se lo digas a sus niños, porque no me van a hacer daño a mí, le van a hacer daño a sus niños. Porque una vez un padre, no en mi colegio, pero en Arrecife pasó, viene la niña y le dice al padre, ay, la maestra no sé cuánto me hizo, tal. Dile tú a la maestra que yo voy allá y le doy 2 cachetadas y ya está. Flaco favor, se le está haciendo. El niño encantado. El niño encantado. El niño encantado. Malcriado. Claro, malcriado. Y entonces hace falta que el profesor sea respetado. Entonces, ahí es donde iba yo, que ha perdido. Se ha perdido muy y no sé por qué. Y además la enseñanza es muy teórica. También necesita un reciclado, el sí. modelo educativo. Sí, también. Se dice ya que hay que coger y yo creo, pasar. Para mí es obsoleto. Para mí la enseñanza no debe estar a los vaivenes del color político. Del color político sino que debe ser un método estudiado, no en un despacho, sino en la realidad, porque no es lo mismo un niño de la capital que un niño del campo. No es lo mismo un niño de la península que un niño de Lanzarote. No es lo mismo un niño pobre que un niño rico. También. Hay educación igual, universal, de calidad para todos, ¿la hay? Falta un poquito. Sí. Está bien que si yo tengo dinero pueda pagar un colegio privado, mi hijo salga mejor educado que de uno público. Pero a lo mejor no sale mejor educado. Y te puedo decir una cosa. Yo estuve en un intercambio cultural 2 veces en el 5º centenario en Argentina. Y te puedo decir que las escuelas públicas eran desechos de vagones. Las maestras lloraban. De pena, ¿eh? Allí solamente la escuela privada es la que valía, las que tenían las monjas o los jesuitas o lo que fuera. Porque tú sabes que allí se valora mucho la enseñanza, porque la gente que fue en alpargata, se puede decir, a Argentina o a los países americanos o Cuba o lo que sea, supieron invertir mucho en sus hijos. Los mandaron a Francia o a Estados Unidos a estudiar. La cultura es afrancesada. Es muy culto. Cuba, es Argentina, de lo más culto. Yo te digo que yo me quedé alucinada de la cultura que tiene Argentina. Claro, porque estuvimos lo mejor de lo mejor, estuvimos 2 veces. Llevamos 30 niños de Lanzarote y 30 de Tenerife, porque hicimos unos proyectos que lo ganó un colegio de Arrecife y otro de Yaiza.
Y entonces estuvimos, y te digo, nos recorrimos lo mejor de lo mejor. Estuvimos incluso en la Casa Rosada con Menem, estaba Menem cuando eso. Estuvimos en Los Olivos, nos invitó con churros y chocolate y estuvimos hablando con él. Nos recibió en chanda, en zapatillas y... Menem, cuando eso presidente. Y hay que ver... El turco le decían, ¿no? Sí, yo Sí, creo que conocido como sirio. el turco. Pero a mí me impresionó mucho, porque tiene unos ojos azules, ¿sabes? Que parecía así. Te impresiona, porque es un hombre impresionante, que tú lo ves en la tele, pero cara a cara te impresiona, ¿eh? Chana, ¿la educación comienza en la casa? Sí. Mira, yo te puedo decir que cuando el niño llega a la escuela, trae su mochilita cargada, para bien o para mal. Y la educación se mece en la cuna, porque la escuela lo que da es formación, pero es muy importante lo que los padres transmiten, lo que la familia transmite a sus hijos, el respeto. Porque si, como yo le decía, desde el momento que el niño no respeta al maestro, ni el padre respeta al maestro, el niño no aprende. Porque el padre mismo, el alumno mismo, perdón, el profesor deja un poco, porque tampoco el sistema le apoya como era antes. No. Un profesor antes, un niño, le echaba una clase de 30 alumnos abajo y te daba una torta y no había problema. No había problema. Ahora no, disculpando que se habían abusos. Yo no digo, creo que también yo no digo abuso. meterle jaladas, pero, Sí. pero antes... No, pero antes el padre decía, enderécimelo. Eso, no le voy a decir lo que decía el mío, porque estamos aquí. Era mejor no gracioso porque decirlo. la palabra que decía, usted enderécimelo. usted haga que salga un hombre o una mujer de fundamento. De fundamento, que salga y yo te puedo decir que para mí la escuela unitaria es muy importante, porque entonces, de aquí salió, hijo de agricultor, el primer ingeniero de canales, caminos y puertos de Canarias. De Canarias. De Canarias. Te digo Más allá de la profesión que sea después, que sean personas, ¿no? Sí, Creo que es lo ante importante. todo que sean personas. Y Chana, eso, nos tenemos que ir, nos tenemos que ir despidiendo. Bueno. La educación es la mejor herencia que pueden dejar unos padres. sí, es la mejor herencia que pueden dar los padres. Nada vale que le dejes un capitán y que le dejes dinero, sino si les dejas dinero, que sepa utilizarlo. Entonces, si les has dado educación, y yo te puedo decir que nosotros somos 11 hermanos, que mi mayor satisfacción es haberle podido ayudar a que hicieran carrera, a que muchos de ellos, otros no hicieron, están bien. Y lo último que te digo, mi padre murió con 86 años. Yo me encontraba en La Coruña, siempre haciendo formación, que estaba en el Cabildo. Que era lo que le gustaba. Lo que me gustaba, porque el ver lo que pasa, y si te contara de Cataluña, dentro de todas las dificultades que tiene unas escuelas maravillosas. Maravillosas. Y lo último que te digo, mi padre estuvo 3 meses en el hospital. Y el sacerdote que venía aquí a Mala a dar clases, don Antonio, a dar misa, me dice, Pedro Pereira siempre tenía 5 hijos a la cabecera. Dice, ¿sabes lo que me dijo tu padre? Dice, yo soy un hombre muy feliz, porque todos mis hijos tienen salud y trabajo. Fíjate, nada más. Lo que pedía la vida. Es lo que pedía la vida, nada más. Que sabias palabras también, ¿no? Sabes palabras. Y un hombre que no fue a la escuela nunca, aprendió con nosotros. ¿Sabes? Sencillez, la sencillez donde están las grandes cosas. Las grandes cosas. Y por eso aprendimos nosotros. A mí, cuando yo estaba en el Cabildo, y perdona, para mí el protocolo era de medio, me paraba, a nadie le gustaba que me parara en la calle a hablar con un drogadito, y yo me paro a hablar con la gente, porque pienso que para mí el estar con la gente es lo más importante. Tener empatía, ponerse en el lugar. En el lugar no sabemos quién, y ni estamos libres nadie de que nos pase una cosa. Nadie estamos libres porque, pobres madres. Pobres familias, ¿no? Pobres familias. No todos tenemos esos sentimientos. Sí. Chana Pereira Brito, cercana, amable, tolerante, humilde, trabajadora. Eso dicen de usted algunos que le quieren mucho. Los que no los quieren, pues la verdad es que no nos han dicho nada, pero tampoco los echamos de menos. Bueno, en la vida no todo el mundo puede estar conforme contigo. Chana, no podemos. No podemos. Pero tratamos de
de hacer lo mejor, de ayudar lo mejor. Ser la mejor versión de nosotros mismos, Sí. dijo un sabio una vez. Y gracias, Gracias, por venir. Chana, Lo espero otra vez porque queda mucho mucho por hacer. mucho por hacer y por decir. Chana, muchas gracias, nos despedimos. Nosotros estamos encantados de haber venido aquí en el día de hoy hasta el pueblo de Mala para hablar con una de sus ciudadanas ilustres, Chana Pereira Brito. Nos despedimos hasta otro programa de Pura Cepa. Hasta entonces reciban un cordial saludo. Hasta entonces, sean felices. Gracias. En carros de esperanza que palpen una tierra teñida de verdor y pacten una tregua con el rojo sudor. Que no lloren los niños si es que existe el amor.